Bueno chicos, buenas tardes con todos. En esta ocasión yo voy a estar encargado de, bueno, de ayudarles y dictar esta asesoría, ¿no? De PC4. En esta ocasión estamos yo y el vicepresidente del área de asuntos académicos. Entonces, si tienen alguna duda, sí, no duden en escribir al chat o si pueden, también pueden abrir su audio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con esta asesoría. Básicamente vamos a realizar la práctica número 3 del ciclo del año 2019, bueno, de la segunda parte del año. Vamos a diseñar el pavimento rígido por el método ASHTO. Entonces, bueno, vamos a dar una lectura rápida del enunciado. Dice así, ¿no? El diseñar el pavimento rígido por el método ASHTO para una vía colectora en la ciudad de Chimbote. Lo resaltado es los aspectos importantes a tener en cuenta porque vamos a utilizarlo posteriormente para ubicarlo y sacarnos los datos que vamos a requerir, ¿no? En este caso, una vía colectora en la ciudad de Chimbote, claramente una zona urbana de dos sentidos. El número de carriles en cada sentido es de dos. Datos que vamos a utilizarlos, como les indiqué. El tráfico promedio diario se estima en 3.721 vehículos en los dos sentidos. Esto también es muy importante. Eh, Disculpa, no, un segundo. Eh, Prosiguiendo, bueno, continuando haciendo lectura de este enunciado, bueno, para la distribución por carril se empleará el valor promedio recomendado por esto. También vamos a utilizar ese dato. El nivel de servicio final es el adecuado para el tipo de vía y las bermas serán de asfalto. La confiabilidad será el valor menor recomendado por esto. La confiabilidad, si más seguramente recuerdan, es el parámetro R. Bueno, hasta este punto podríamos decir que son los datos generales y sería necesario enmarcarlo, ¿no? Como realicé aquí. Ahora, lo que prosigue son datos ya más específicos de la capa de rodadura, en este caso. La capa de rodadura, como del pavimento rígido, estará formada por una losa de concreto simple de cemento Portland con resistencia de 315 kilogramos por centímetro cuadrado con barras de transferencia. Estas dos líneas hablan claramente de la capa de rodadura. Como vemos en la parte inferior derecha, el pavimento rígido se compone básicamente de tres capas. La capa de rodadura o la losa de concreto, la capa de base y la capa subrasante. Bueno, continuando, la base estará compuesta por piedra chancada con un espesor de 20 centímetros. El agua es eliminada de la base en una semana y permanecerá cerca de la saturación durante el 3% del tiempo. Claramente estas tres líneas hablan de la capa base. Prosiguiendo, la subbase, si se requiere, estará formada por arena gravosa. Ya empieza a hablar de la subbase, pero como les indiqué, básicamente el pavimento rígido está compuesta de tres capas. Y estas características que se indican, lógicamente, van a estar familiarizados al de la base. Como vamos a ver, el agua es eliminada de la subbase en una semana y permanece cerca de la saturación durante el 3% del tiempo. Claramente se hace una referencia a la base, ¿no? Obviamente van a tener características similares. Bueno, presidente, la subrasante es una arena bien graduada con un CBR de 10 al porcentaje de compactación usual. El espesor de la capa de rodadura se tomará de acuerdo a lo indicado por esto. Estas dos líneas nos hablan de la subrasante, que es la capa más inferior de todo el pavimento. Ahora vamos a ir directo a los cálculos, a hallar los valores que para llenar los ítems de las tablas que nos van a requerir. En este caso, eh, bueno, vamos a proseguir el cálculo, ¿no?
de los valores. Y en estas tablas vamos a completar con lo que ya podríamos completar directamente, ¿no? Por ejemplo, el tráfico acumulado no lo vamos a completar aún porque vamos a hallarlo posteriormente. La resistencia del concreto, como ya sabemos, nos dan de dato es 315. Aquí nos dan de dato 315. El módulo de rotura del concreto. El módulo de rotura, de acuerdo a norma, es 2.58 por la raíz cuadrada del FC, de la resistencia del concreto. Y aquí hemos hallado ese dicho valor en kilogramos por centímetro cuadrado. Para convertirlo a PSI, el factor, el valor PSI es de libra por pulgada al cuadrado, sobre pulgada al cuadrado. Ese valor es el PSI. Y para convertirlo, el factor es de 14.2. Este valor en PSI vamos a utilizarlo posteriormente, pero aquí no vamos a llenarlo así porque nos lo solicitan con kilogramos por centímetro al cuadrado en unidades del sistema internacional. Para hallar el módulo de elasticidad, como muchos ya saben, o los que están llevando concreto, este se determina por 15.000 raíz cuadrada del FC. Y este valor sale 266.223.59 y lo añadimos aquí. Igualmente lo podemos transformar a PSI multiplicando por el factor de conversión. Ahora, ¿qué más podríamos llenar? El coeficiente de transferencia de carga J, este está relacionado al material y a las barras de acero que van a transmitir la carga entre paños, ¿no? Este valor usualmente es de 3.2 y no lo vamos a utilizar en ningún cálculo más. Así que, pero es bueno saberlo, ¿no? El tipo de vía, como vimos aquí, nos indican, es de tipo colectora y lo escribimos. La confiabilidad vamos a hallarlo, la desviación estándar, también vamos a hallarlo, la variabilidad. La variabilidad en este caso para pavimentos rígidos, como vamos a ver aquí, la parte izquierda es de 0.39. ¿Por qué? Porque se estima. Aquí en el enunciado nos hablan de una estimación. El tráfico promedio en la vía es estimada. Entonces, como es estimada, su desviación estándar es de 0.39 y esta la añadimos. El nivel de servicio final. Vamos a hacer un pequeño recuento, remitiéndonos a las diapositivas, como creo que no les dije, a las diapositivas del profesor Olchese, ¿no? En este caso, el nivel de servicio terminal, como se indica para vías colectoras, es de 2.25 y el nivel de servicio inicial es de 4.5 para pavimento rígido. En este caso nos piden el nivel de servicio final. El nivel de servicio final para una colectora es 2.25. La variación es la resta aritmética del nivel de servicio inicial menos la final. La inicial es 4.5 como vemos aquí y la final es 2.25. Ese valor es, esa diferencia es 2.25. Proseguimos. Ahora, seguramente tienen a la mano bueno, las hojitas que envía el profesor. Entonces, prosiguiendo de eso, tenemos que hallar básicamente el ESAL, el valor del ESAL, es nuestro objetivo. Y nos proporcionan tres tablas en ese formato, mediante las cuales vamos a sacar valores para realizar nuestros cálculos. Y el orden que les recomiendo es ¿no? El de la parte derecha es para hallar el valor L, el, el coeficiente de transporte, en este caso el T, el número 2, la tabla con la que vamos a hallar el coeficiente T, si no recuerdan es el porcentaje de camiones pesados, y la tabla número 3 vamos a hallar el coeficiente para el tipo estratigrafía. Como les indiqué, vamos a empezar por la tabla. Es para determinar el valor L, el factor de distribución de carril. Por dato del problema, nos dicen, a ver, vamos a ir
al enunciado. En el enunciado nos dicen que el factor para distribución de carril, como ven, es el valor promedio recomendado por esto. Y bueno, vamos a realizar eso. Como en el enunciado seguramente ya recuerdan, nos dicen que hay 2 carriles por cada, hay 2 direcciones en cada carril, disculpa. No, 2 carriles en cada dirección, disculpa. Y el porcentaje que vamos a obtener de esta tabla, esto es el promedio. En este caso va a ser 90%. Entonces vamos a la parte izquierda y completamos. El L es el 90%. El D es 0.5. Es cuando, si más no recuerdan, seguramente recuerdan por sus clases que el D es el factor de distribución. Entonces es 1 cuando es en un solo sentido y 0.5 cuando es 2 sentidos. Y en el enunciado nos mencionan que es de 2 sentidos nuestra vía. Como ustedes ven, Chimbote de 2 sentidos. Entonces el valor D va a ser de 0.5. Y ahora con estos datos vamos a hallar la tasa el factor de crecimiento total de nuestro tráfico. Nos remitimos a la tabla, bueno, a la fórmula de la parte izquierda, otra vez remitiéndonos a las diapositivas del profesor Olchese, que es el factor de crecimiento total, que relaciona la tasa de crecimiento con la razón de crecimiento y el periodo de diseño en años. Esta es la fórmula. Entonces, poniendo nuestros datos en la fórmula y sacando y los datos del enunciado, bueno, simplemente reemplazamos y obtenemos que el valor o sea, la tasa de crecimiento del tráfico va a ser de 1.472. Nosotros recordamos que el tráfico inicial era de 3.721, pero para ese periodo de 20 años, el tráfico va a crecer en 1.472. Entonces, simplemente completamos, ¿no? El G ya hallamos, el Y es el periodo de años, como les dije, que ya teníamos de dato, y el G es lo que hemos determinado con la fórmula de crecimiento, el factor de crecimiento total. Y el ADT final, como les indiqué, sería la multiplicación del ADT inicial, el tráfico inicial, por el factor de crecimiento de este. En este caso es 1.472 y el valor sería 5.477. Ahora nos vamos a la tabla de relación de porcentaje de vehículos pesados respecto al tránsito promedio diario. Este gráfico es, según lo que nos indica el profesor Olches, es preferible sacarlo de esta norma, creo que es chilena, en el que relaciona las estratigrafías con el tránsito promedio que ya hemos determinado. En este caso es 5.477 y lo ubicamos en esta recta logarítmica. Y lo proyectamos con la recta correspondiente a C. Disculpe, sí, a general, porque es porque es una zona urbana, como les dije, no es una zona minera, no es una zona, nos dicen que específicamente que es la ciudad, entonces es una zona, esta la podemos enmarcar en general, en la estratigrafía general. Y la relacionamos y obtenemos el porcentaje de camiones pesados que van a circular por que es 45%. Ese valor va a ser nuestro valor T, es el porcentaje de camiones pesados que van a... ¿Por qué se utilizan vehículos pesados? Porque es el caso más extremo, se puede decir, ¿no? Entonces, para diseñar siempre utilizamos, siempre consideramos esto, ¿no? El caso más extremo. Por eso realizamos esta relación. Ahora procedemos a obtener el valor TF, que es el porcentaje para esa estratigrafía típica. Por cada vehículo. O sea, esta tabla, a ver, vamos a ver ya un ratito. Esta tabla también
bueno, nos referimos a la norma chilena, como nos indica el profesor, y aquí se hace una serie de ensayos para cada tipo de vehículo en cada tipo de estratigrafía. En este caso, para la estratigrafía C, para 1000 vehículos, el valor es 2149, pero para nosotros requerimos el factor para un vehículo que camine por este tipo de estratigrafía, entonces va a ser, la dividimos simplemente, 2.149. Y ese valor lo ponemos en nuestra tabla. Ahora calculamos el valor de sal, que es, aquí podemos referirnos, podremos leer un poquito más o menos, cuando, como en este caso estamos estimando, no sabemos el número total de vehículos que van a circular por esta vía en un futuro, entonces aplicamos la fórmula de la parte inferior, que relaciona el tráfico inicial con los factores de transporte pesado, el vehículo que pasa por esta estratigrafía, la tasa de crecimiento, el factor de la vía y los días y el año, y los años proyectados para que se piense que va a durar esta vía. Realizando este cálculo aritmético nos sale 17.4 millones. Ejes de 8.2. Si más nos recuerdan, este es nuestro eje estándar con el que diseñamos. Esa cantidad de veces va a ser la que van a circular por esta vía. Ese eje estándar. Ahora, prosiguiendo y llenando nuestro formato, vamos a relacionar el valor K. El valor K es el módulo de reacción de la subrasante. Y si más nos recuerdan, en el enunciado nos dan datos de la subrasante. Nos dicen que su CBR es de 10 y su altura también, que posteriormente lo vamos a utilizar. Convertimos este valor, relacionamos en esta tabla, ¿no? El CBR, y obtenemos un módulo de reacción de la subrasante en kilogramos por centímetro cúbico. Lo convertimos a PSI y bueno, vamos a la parte inferior, a la tabla de la parte inferior, porque este módulo de reacción aún falta corregir. Tenemos que corregirlo por, por la altura de la subbase. De la subbase vamos a relacionar la altura de la subbase con la subrasante y bueno, realizamos todos estos cálculos y obtenemos un valor del módulo de reacción efectivo de la subrasante, que es 307.863. Aquí hay un poco, aquí es, bueno, remitiéndonos también nuevamente a las diapositivas del profesor Ochese. Ahora vamos a determinar la confiabilidad, el valor R y la desviación estándar Z de la vía, que en este caso es urbana, como leímos, y nos piden el menor valor según Ashton, según la tabla Ashton. Entonces vamos a la tabla 2.2, ubicamos la especificación que es colectora, de tipo colectora, estamos en la zona urbana, nos piden el valor, el menor valor. Con este menor valor, este es la confiabilidad. Con la confiabilidad podemos hallar la desviación estándar, que es menos 0.841. Nuevamente, aquí tenemos referencias a las diapositivas del ingeniero. Y como vemos, son datos básicamente estadísticos. El CD es el coeficiente de drenaje. Y este relaciona las condiciones, por ejemplo, vamos al enunciado, ¿no? Nuevamente vamos. Y leemos nuevamente. La base está compuesta y el agua, mira, aquí hay un dato. El agua es eliminada de la base en una semana y permanece cerca de la saturación 3% del tiempo. Ya, vamos a relacionar estos datos. La subbase nuevamente nos indican que en una semana elimine el agua de la saturación. En una semana el 3% del tiempo está saturado, ¿no?
Aquí vamos. Como se ha observado, nosotros sabemos que en una semana remueve el agua en la base, ¿no? O en la subbase. Y esta condición es de, bueno, no, normal, fair. Los que saben inglés, bueno, fair. Entonces relacionamos esta condición, esta calidad del drenaje, porque el tiempo de remoción nos da la calidad del drenaje, ¿no? Que es con el porcentaje del tiempo, o sea, el 3% del tiempo está saturado, nos indica, ¿no? En el enunciado. Y lo relacionamos y obtenemos el coeficiente de drenaje. Hacemos una interpolación, ¿no? Como está en la parte izquierda, una sencilla interpolación y hallamos este valor. Aquí hay una referencia al coeficiente de drenaje para de las capas base o subbase, como les indiqué. La base o los subbases, si les indica, es lo mismo, ¿no? Es la misma capa. Solo, como vemos en la parte inferior derecha, básicamente un pavimento rígido está compuesto de 3. Y estos datos se refieren a la intermedia, la base, ¿no? O subbase. Ahora, finalmente, con todo esto ya determinado, completamos la totalidad de nuestra tabla. El tráfico acumulado, como recuerdan, que se obtuvo fue de 17.4 millones del eje estándar, ¿no? Que era 18 kip, ¿no? Si más no recordamos, que pasadas que en ese tiempo de vida de 20 años va a realizar en la vía. La resistencia del concreto ya sabemos, ya determinamos, el módulo de rotura también, módulo de elasticidad. Completamos con el módulo de la reacción de la subrasante. Y el módulo de la reacción efectiva también, del mismo, el coeficiente de transferencia. Ponemos la totalidad de nuestros datos hallados. Prácticamente ya está concluido. Ahora lo que vamos a determinar es el espesor del pavimento, apoyándonos en el nomograma. Este va a ser en incho o pulgadas. Bueno, relacionamos la tabla, ¿no? Correspondiente, en donde en la parte inferior izquierda tenemos que relacionar el módulo efectivo de la subrasante, el valor K', con la gráfica del módulo de resistencia en PSI, el módulo de elasticidad, disculpen, del concreto en PSI, que ya lo determinamos en la parte inicial, si más no recuerdan, que era multiplicar el valor en kilogramos por centímetro cuadrado por 14.2 y ese nos daba en PSI. Determinamos ese valor y lo relacionamos con el valor, el coeficiente de ruptura, el módulo de ruptura. El módulo de ruptura del concreto, que si más nos recordamos es 45.79, pero ese está en kilogramos por centímetro cuadrado. Eso también tenemos que multiplicar por 14.2 para obtenerlo en PSI. Bueno, realizamos la recta y ahora vamos a relacionarlo con el factor de transferencia, el J, de transferencia, como les dije, ¿no? Que es únicamente aquí donde se lo utiliza, que es 3.2 para las condiciones que nos dicen que son barras de acero que transmiten la carga entre paños de concreto. Nuevamente, y con el coeficiente de drenaje que lo hemos determinado, que es 1.05, obtenemos un valor de 63 en esta línea, pero aquí no acaba esto, ¿no? Esto prosigue, vamos a utilizar este valor. Aquí, este valor, recordamos este valor que es 63 y lo utilizamos empezando por la parte izquierda de este nomograma, de este nuevo nomograma. Son 2 nomogramas y aquí es donde prosigue para hallar la altura de nuestra capa de pavimento rígido. Con 63 lo relacionamos con la variación del tráfico, si no más nos recordamos. Bueno, disculpen, aquí está. El valor del nivel de servicio, la variación del servicio final con el inicial, como vemos, es 2.25. Entonces, lo ubicamos aquí en la línea, en la recta, y lo proyectamos hacia el cuadro central, hasta el gráfico central.
Ahora vamos a hallar desde la parte de abajo, como ustedes recuerdan, tiene una parte de abajo y hemos visto preferible separarlo con fines de una óptima visualización. Y continuamos relacionando. La confiabilidad es el 80%. La desviación estándar 0,39, como ustedes recuerdan. Aquí está, lo anotamos aquí. 0,39. Variabilidad S sub 0, porque el tráfico es estimado. Nuevamente ubicamos y proyectamos en la recta. Y en la recta correspondiente al ESAL, nosotros sabemos que es 17,4 millones de pasadas del eje estándar, del eje estándar sobre la vía, y lo unimos. Y nuevamente, ya está listo ya las dos valores que tienen que intersectarse para hallar la altura del pavimento rígido. Y tal como les indiqué, relacionamos esos dos puntos porque con fines de que no entraba bueno, en esta diapositiva la totalidad del gráfico. Entonces, bueno, relacionando esos dos valores en el nomograma, vemos que estas rectas oblicuas eh, son valores en pulgadas de la altura del pavimento rígido. En este caso, al intersectar dichos valores, nos sale 9,4 pulgadas y convirtiendo a centímetros, aproximadamente es 23,59 y tenemos que redondear al entero superior, cada 5 centímetros. Y sale 25 centímetros. Tal como les indiqué, completamos nuestra tabla, que es de 9,4, y vamos a la última parte, ¿no? de este ejercicio, que es detallar las características de cada capa. Como hemos determinado, la capa de rodadura obtenida fue de 25 centímetros. Y solamente aquí en los detalles vamos a remitirnos a lo que nos dan de datos, ¿no? Nos dan de datos en el enunciado. Mm. Como vemos aquí, la capa de rodadura del pavimento rígido está formada por una losa de concreto simple de cemento Portland con resistencia 315, con barras de transferencia. Y para que entre en funcionamiento, nuestro pavimento tiene que alcanzar mínimamente el 80% de esa resistencia, ¿no? Como aquí se indica, el pavimento de concreto simple de resistencia 315 tiene que alcanzar dicha resistencia como mínimo para iniciar el tránsito. Ya, la capa base, igualito, remitiéndonos al enunciado y también a esto, ¿no? Quiero que se vean esto. Se tiene que observar que estamos cumpliendo con las condiciones. En este caso, la base de pie, nos indica en el enunciado que la base es de piedra chancada y el CBR necesariamente tiene que ser de 80%. Tiene que estar compactada al 100% de su densidad seca máxima y tiene que obtenerse el ensayo Proctor modificado. Básicamente estas características indicadas ya definen bueno, al momento de que les califiquen van a considerar que por lo menos haya estas, ¿no?, especificaciones. Y la subrasante, que no hemos determinado, si más no recuerdan, lo que hemos determinado es solamente la capa de rodadura. La altura de la capa base nos dan de datos, si más no recuerdan que era 20 centímetros. Esto era dato, no es que hemos determinado. Y la subrasante, que es de 30 centímetros, si más no recuerdan, el ingeniero Elchese suele poner 30 centímetros, él siempre recomienda eso. Y también si nos remitimos a la norma, aquí observamos la subrasante, vemos la parte de la subrasante, ¿no? Disculpen. Disculpen, disculpen chicos, un instante.
Ya. Observando la norma en lo que respecta a la subrasante, en este caso específicamente a uno de tipo rígido, a un pavimento, nos dicen que en vías arteriales, en vías... Efraín, me parece que tu micrófono está apagado. Ya, a ver, vamos a proseguir, chicos. Ya. Lo que respecta a como observamos en la norma, nos piden que esta tenga un valor mayor a 25. Disculpen, chicos, un instante. Vamos a proseguir. Como les indiqué, vemos en lo que es el espesor respecto a vías arteriales, colectoras, debe ser mayor a 25 centímetros. Entonces, como ustedes recuerdan, el ingeniero suele poner 30 centímetros y esta cumpliría con la norma también. Entonces, no hay ningún problema. Sería interesante que ustedes le pongan un valor mayor a 25, pero por lo menos que sea de 30, ¿no? Lo que se quiere es que sea lo más mínimo posible para temas de costos. Eh, el siguiente ejercicio es para el diseño de un pavimento flexible por el método Ashton para una vía de tipo arterial, ¿no? Disculpen un segundo. Les indiqué, vamos a leer el enunciado y dividir eh, los datos que nos dan para las 4 subcapas que presentan nuestro pavimento. Como vemos en esta imagen de la parte inferior derecha, un pavimento flexible eh, consta de 4 capas, básicamente. Entonces, leemos, diseñar el pavimento flexible por el método hecho para una vía arterial, lo resaltamos en la ciudad de Lambayeque, una ciudad de Lambayeque nos da a indicar una zona urbana de 2 sentidos. El número de carriles en cada sentido es de 3. El tráfico promedio diario inicial en la vía medido es de 2.984 vehículos en los 2 sentidos. El periodo de diseño es de 15 años y la tasa de crecimiento R, si más no recuerdan, el R minúscula es de 5.48%. Para la distribución por carril se empleará el valor bajo de acuerdo a lo indicado por Ashton. El nivel de servicio final es el adecuado al tipo de vía y las bermas serán de asfalto. Y la confiabilidad será el valor promedio recomendado por Ashton. Como les indiqué, hasta esta parte podríamos decir que son los datos generales que no especifican a una determinada capa. Ahora, a partir de la siguiente línea ya vamos a hablar de específicamente en las capas, ¿no? En este caso nos indican que en el pavimento flexible la capa de rodadura será construida de concreto asfáltico en caliente. Este es
Este es un dato, el concreto asfáltico en caliente es un dato importante porque nos va a especificar una constante muy importante para el cálculo de la altura del pavimento del asfalto, ¿no? En este caso, del pavimento flexible. Preparada en una planta que tiene implementado un control de calidad alto. En la zona no se han encontrado, bueno, hasta las dos líneas anteriores nos han hablado de la capa de rodadura. Ahora prosiguiendo, en la zona no se han encontrado canteras adecuadas para la construcción, por lo que se emplearán los mejores materiales del lugar. La base tiene un CBR de 72 al ser compactada de la manera usual y tiene un espesor de 20 centímetros. Estas tres líneas nos han hablado de la capa base. De la capa base. Ahora, el agua es eliminada de la base en una semana y permanece durante el 16%. Nuevamente, todas estas líneas nos hablan de la capa base. Ahora, la subbase tiene un CBR de 22 al ser compactada de la manera usual. El agua es eliminada de la subbase en una semana y permanece cerca de la saturación durante el 18% del tiempo. Estas tres líneas nos hablan de la capa subbase. Y tenemos que tenerlo en cuenta, tenemos que delimitarlo, porque es muy distinto. Si más nos recuerdan, la carpeta asfáltica o el pavimento flexible, o sea, las capas que componen a nuestro pavimento flexible son estas, ¿no? La base, la subbase y la subrasante, en ese orden. Eh, la subbase tiene un CBR de 22, al ser compactada de la manera usual, el agua es eliminada de la subbase en una semana y permanece cerca de la saturación durante el 18% del tiempo. Como ustedes observarán, la saturación que permanece en estas capas es distinta y se corresponde a las distintas capas que componen nuestro pavimento flexible. Y para finalizar, la subrasante es una arena mal graduada con un CBR de 14 al porcentaje de compactación usual. Nos hablan de la subrasante, que es la capa más inferior. El espesor de la capa de rodadura se tomará de acuerdo al indicado por Ashton. Como realizamos en el ejercicio anterior, hay que empezar a llenar nuestra tabla con los datos que ya podemos obtener, ¿no? En este caso, ¿qué podríamos obtener? El módulo de resiliencia de la subrasante. El tipo de vía, podríamos llenar la variabilidad también, que son datos que debemos saber, y el nivel de servicio final, y la variación del mismo. Empezamos con el módulo de resiliencia de la subrasante. Bueno, el módulo de resiliencia de la subrasante, disculpen, es un valor que está en las diapositivas también y es por norma, es normado. Su valor es 2555 y el CBR elevado a la 0.64. A lo largo del tiempo, este valor ha variado el módulo de resiliencia, pero nosotros nos referimos a la norma del año 2015. Y el valor obtenido es en PSI. Entonces, nosotros aplicamos directamente esta fórmula, pero bueno, como posteriormente nosotros les vamos a enviar estas diapositivas y en ahí vamos a incluir ese gráfico donde se sustenta esta ecuación. Obtenemos ese valor y lo ponemos directamente. Nosotros sabemos que el tipo de vía es arterial porque nos dicen que es en la ciudad de Lambayeque, nos especifican que es arterial. La variabilidad, en este caso, para un pavimento flexible, vamos a la parte izquierda de las gráficas y según Ashton, nos recomiendan que en caso de que nosotros midamos el tráfico, pongamos el valor de la variabilidad, adquiere un valor de 0.44. Y nosotros recordamos que aquí, según el enunciado, la vía es medida. Entonces, por ello ponemos 0.44. El nivel de servicio final es de, como aquí ven, para pavimentos flexibles de la norma Ashton, es de 2.5.
2.5 para una vía arterial, como ustedes observarán, de acuerdo a la norma. Y su valor inicial es de 4.2 para pavimentos flexibles, ténganlo en cuenta esto. Y simplemente colocamos el nivel de servicio final para vías arteriales, que es 2.5, y hacemos esta resta para hallar la variación del servicio, del nivel de servicio, que sería 4.2 menos 2.5. Ahora vamos a los gráficos para obtener los demás datos, en este caso el ESAL. Como seguimos la misma lógica para el diseño del pavimento rígido, vamos a utilizar estas gráficas en ese orden para hallar los datos que nos piden. Nosotros sabemos que el tráfico inicial es de 2.984 vehículos, como se observa en el enunciado, ¿no? Aquí leemos y nos indican que es de 2.984. Este valor del tráfico es medido, como ya utilizamos ese valor, ese detalle del que sea medido. Y el factor de distribución, el D, es 0.5. Como les dije, que cuando es de dos sentidos, y si fuera de un solo sentido sería solamente uno. Ahora determinamos el valor L, que según nos indican que es el factor de distribución en cada dirección, el factor L, disculpen. Como ya explicamos en la parte inicial, ¿no? Su sustentación está en la parte inicial, chicos. En el enunciado nos indican que es el valor bajo, de acuerdo a esto. La distribución por carril va a ser el valor bajo según esto. Entonces, vamos a nuestra tabla esto. Para un carril que tenga para una dirección que tenga 3 carriles, porque en el enunciado nos indican que tiene 3 carriles cada dirección. Nos piden el menor valor de entre 60 y 80 sería 60%. Ahora relacionamos con nuestra fórmula de crecimiento del tráfico para determinar el G, que es el crecimiento del tráfico para dentro de 15 años, y la tasa de crecimiento es de 5.48%. Relacionamos esa expresión y obtenemos nuestro factor de crecimiento del tráfico inicial, en un periodo de 15 años. En este caso sería el ADT final, que en este caso, como ya hemos determinado el G, sería simplemente la multiplicación del tráfico inicial por el G, de 2.984 por 1.491. Ese valor nos da 4.450, y los demás valores ya lo determinamos en la parte superior, y simplemente completamos. Ahora vamos a hallar el porcentaje de camiones pesados que circulan por la vía. En este caso, como ya sabemos el tráfico final para ese periodo de tiempo, lo ubicamos en la recta logarítmica aproximadamente, que en este caso es 4.450, lo ubicamos y lo proyectamos. En este caso es general. ¿Por qué? Porque la zona que nos indican, según el enunciado, es la ciudad de Lambayeque. Entonces, esta zona, propiamente dicha, la ciudad, no es minera, no es industrial pesada ni agrícola. Entonces se enmarcaría en la estratigrafía general. De esta forma, proyectando, obtenemos el porcentaje de vehículos pesados, que como les dije es el caso crítico, que en este caso van a pasar en un 47% en la vida útil de esa vía diseñada, van a circular este tipo de vehículos, un 47%. Ahora obtenemos el valor TF, que es el factor para cada estratigrafía correspondiente
para los vehículos que están en análisis. Como les indiqué, también es esta tabla nos referencia a la norma chilena. Y como es para 1000 vehículos, simplemente 2149 lo dividimos entre 1000 y obtenemos el valor, el factor para este tipo de estratigrafía. En este caso va a ser 2.149. Nuevamente determinamos el valor de sal, que es el producto del tráfico inicial, por el factor de distribución, por el factor por carril, por el crecimiento, los años, el factor del porcentaje de vehículos pesados, el factor de los vehículos por estratigrafía y el número de días. Y obtenemos el valor del ESAL de 7.39 por 10 a la 6. Por 10 a la 6, esto es del eje que es estándar, que es de 18 kips, que van a circular a lo largo de esos 15 años que se piensa que va a durar este pavimento. Ahora, vamos a ir a la tabla 2.2. 2.2 para determinar, para relacionar los datos que nos dan en el enunciado y determinar el factor de confiabilidad y la desviación estándar. Estos son datos estadísticos. Nos dicen que sabemos que nuestra vía es arterial urbana y el valor recomendado de la confiabilidad que nos indica en el enunciado es el valor promedio. Nosotros sabemos que nuestra zona en estudio es urbana y la vía que se va a diseñar es arterial. El promedio de estos dos valores nos dan un 89.5 de confiabilidad. La desviación estándar relacionando este valor de confiabilidad, interpolando, una interpolación aritmética, nos da el valor de menos 1.258, que es la desviación estándar. Bueno, ahora vamos a relacionar los valores de las características en este caso de la base y la subbase, sus características. Entonces vamos a volver a nuestro enunciado y leer nuevamente. En este caso, como les dije, el agua, vamos a esta línea, el agua es eliminada de la base en una semana y permanece cerca de la saturación durante el 16. Tenemos que tener en cuenta estos valores. Ahora, la subbase tiene un CBR de 22, que al ser compactada de la manera, y es compactada de la manera usual. El agua es eliminada nuevamente de la subbase en una semana y permanece cerca de la saturación el 18% del tiempo. Nuevamente vamos a nuestra tabla para relacionar estos datos y obtener los coeficientes de ambiente, los coeficientes de drenaje de las capas base o subbase. Primero vamos a la parte superior derecha y sabemos que en una semana el agua es removida de estas subcapas, de la base y la subbase. Esta nos dan la calidad de este drenaje. Esto nos indica. Con esta calidad de drenaje vamos a la tabla, a la siguiente tabla y relacionamos los porcentajes de saturación de las mismas para obtener estos coeficientes de drenaje, en este caso del 16 y para 18%. Como recordarán, el 16% era correspondiente a la base y el 18% a la subbase. Con estas determinamos dichos coeficientes. En este caso sería para la M2, representaría el coeficiente de drenaje para la base, y el M3, el coeficiente de drenaje para la subbase. Completamos nuevamente nuestra tabla, la confiabilidad R, la desviación estándar y los coeficientes de drenaje. Estos valores los vamos a utilizar para determinar la altura de nuestra
Disculpen. De nuestra subbase. Ahora vamos a esta tabla. Bueno, aquí ya tenemos, es una sustentación, de acuerdo también nuevamente refiriéndonos a las diapositivas del ingeniero Elchese. Vamos a determinar los coeficientes de variación granular de esta, de la base y como de la subbase. En este caso, el A2 es el coeficiente de variación granular de la base y vamos a relacionarlo con su CBR. Como les indiqué en la parte inicial, ayuda mucho el separar las líneas que se refieren a determinadas capas. En este caso, nosotros del enunciado sacamos que el CBR es de 72 para la de la capa base y simplemente lo ubicamos en la recta y lo proyectamos a la parte izquierda. Y con esto ya hemos dicho coeficiente, que en este caso sería 0.131. Nuevamente, para la capa subbase, tenemos de dato el CBR que nos lo dan en el enunciado y nuevamente proyectamos y obtenemos este coeficiente para esta capa. Bueno, es también interesante o bueno, importante ir llenando, ¿no? Estos los valores que ya hemos obtenido. En este caso, el DLSA, el módulo de la resiliencia, la confiabilidad, la desviación estándar. ¿Y cuáles más nos faltaban? Los coeficientes de variación granular y los coeficientes de drenaje de la base y de la subbase. Ahora, vamos a relacionar los valores, los coeficientes determinados para hallar un dato, ¿no? Que vamos a verlo ahorita. La confiabilidad, reliability, en este caso es, como ustedes recordarán, 89.5%, como lo hemos determinado. Lo proyectamos con el punto de desviación estándar. El S sub 0, no desviación, es la variabilidad, disculpe, la variabilidad, que en este caso es 0.44. La variabilidad lo proyectamos y nuevamente lo relacionamos con el ESAL haya obtenido, que si más no recuerdan es 7.39 millones de pasadas. Nuevamente lo relacionamos, lo proyectamos a la recta. Ahora lo relacionamos por la parte central con el módulo de resiliencia, que si más no recordarán es 13.832.9 y hasta en PCI ya, tener en cuenta esto. Esto está en PCI y en KSI sería por 10 a la menos 3, ¿no? En este caso sería 13.89. Lo relacionamos, lo proyectamos a nuestro gráfico de la parte derecha y lo relacionamos con la variación del tráfico, del nivel de servicio. Disculpen, del nivel de servicio, con la variación, que en este caso es 1.7. Ponemos nuestro valor 1.7 aproximadamente, tenemos que hacerla. Yo les recomendaría que más o menos ubiquen simplemente dicha curva en la zona por donde puede caer la proyección de esta recta anterior, para evitar porque no es bien difícil, ¿no? Realizar un gráfico similar. Como les indiqué, por aquí pasa esa recta de 1.7, que es la variación del nivel del servicio, del nivel de servicio. Y al momento de intersectarse aproximadamente en esta zona, lo proyectamos hacia abajo y encontramos y obtenemos un valor, el número estructural del pavimento, para pavimentos flexibles. Bueno, relacionamos esta ecuación nuevamente, nos remitimos aquí, a la parte inferior, bueno, a la parte izquierda, el número estructural del pavimento y nos relaciona estos valores. El A1 corresponde al coeficiente de la capa de rodadura del pavimento flexible y lo relaciona con su altura.
El A2, como nosotros sabemos, es la capa base, lo relaciona con la capa, con la altura de dicha capa y con su coeficiente de drenaje. Y nuevamente el A3 sabemos que es el coeficiente disculpe, el coeficiente de variación granular. El coeficiente de variación granular con la altura de dicha capa de la subbase con el coeficiente de drenaje. Se relaciona dichos valores. Nosotros ahora tenemos que tener en cuenta que la capa de rodadura, o sea, todos los que están con subíndice 1, el A1 lo conocemos. ¿Por qué? Porque por norma, igualmente, remitiéndonos a las diapositivas del ingeniero, y también por el enunciado, sabemos que nuestro concreto asfáltico es en caliente, porque nos lo especifican en el enunciado. Y entonces, el valor correspondiente de este coeficiente de variación granular es 0,44. Ahora su altura, disculpe. ¿Alguien sabe cuánto es? ¿O lo recuerda quizás? Bueno, el ingeniero usualmente le recomienda que sea, remitiéndonos a la norma nuevamente, en este caso del Instituto de Asfalto, estas tablas se indican claramente que es de 4 pulgadas como mínimo. Y también, y también si vamos aquí a la norma ASHTO, vamos a la parte de flexible, especificando a la capa de rodadura, en donde el espesor de la capa de rodadura, como ven en la parte inferior, para una tipo arterial tiene que medir más de 70 milímetros, o sea, más de 7 centímetros. Entonces, 4 pulgadas, ¿cuánto es aproximadamente? 10 centímetros. Entonces, cumpliría también. Se pone 4 pulgadas o 10 centímetros porque usualmente el ingeniero usa este valor y es lógico, ¿no? Cumple. Y como nosotros queremos también tener en cuenta el factor económico, se utiliza el menor valor recomendable. Entonces, considerando estas dos normas, consideramos esta altura de 4 pulgadas. Y aquí está. Como ya sabemos, la capa de rodadura es de 0,44 porque es un pavimento flexible, asfáltico, una capa asfáltica en caliente, porque nos lo indican en el enunciado, y su altura va a ser de 4 pulgadas aproximadamente, todo en pulgadas. La base, nosotros conocemos el coeficiente de variación granular de 0,131, conocemos su coeficiente de drenaje y también conocemos su altura. ¿Por qué? Porque nos lo dan de datos, si más no recuerdo. Si revisan el enunciado nuevamente, se van a dar cuenta que nos dan de dato esta altura. Entonces nos dan en centímetros, simplemente lo convertimos a pulgadas. La subbase, tenemos su coeficiente de variación granular, su coeficiente de drenaje, pero la incógnita sería su altura. Y es lo que vamos a determinar, es lo que vamos a hallar. Vamos a la parte derecha y nosotros sabemos el número estructural del pavimento que hemos hallado, ¿no? Con nuestras tablas y lo relacionamos como les indiqué anteriormente y obtenemos la altura de la subbase en centímetros de 35, que esto, digo, disculpen, en pulgadas de 13,79 pulgadas, y esto es redondeando siempre cada 5 a 35 centímetros, siempre al superior. O bueno, en este caso es muy cercano al inferior, entonces consideramos 35, porque la variación es pequeñísima. Bueno, algunas acotaciones, como ustedes ven, la calidad del drenaje, todas estas gráficas han sido referidas a las diapositivas del ingeniero Olchese. Igualmente estas, y son las que sustentan los valores, ¿no? Yo sé que les va a ayudar porque vamos a proporcionarles este material. Nuevamente completamos con los valores que ya hemos obtenido, nuestra tabla. Como ustedes si más no recuerdan, solamente necesitábamos obtener para completar esto el valor estructural, del número estructural del pavimento, el SN.
Y aquí algunas especificaciones, ¿no? Con respecto a las capas. La parte inferior izquierda nos indica que son 4 capas y tal como hemos determinado, la capa de rodadura es de 4 pulgadas, porque es lo mínimo que se recomienda utilizar. Y esto es 10 centímetros. El pavimento es de concreto asfáltico en caliente. Este enunciado no es sacado de algún, sino es simplemente referido al enunciado, al detalle que nos dan. La capa base va a ser de una base granular de CBR 72, porque nos lo dan de dato. Tiene que ser compactada 100% de su densidad seca máxima. Podemos aquí eh, referirnos, ¿no? En este caso, la base. Nos dicen que el CBR de dicha capa debe ser mayor al 80% para locales colectores y en este caso a 100% en arteriales y vías expresas. Entonces, bueno, nuestro CBR es menor, entonces tendría una menor calidad. Sería como una buena acotación referirlo a eso, porque siempre teniendo en cuenta la norma, ¿no? Y el ensayo usualmente usado para determinar estas características, el ensayo Proctor modificado. De igual forma, en la subbase podemos ir a ver aquí, en este caso, para un caso flexible, nos dicen que el CBR debe ser mayor al 40%, el caso es 20%. Nuevamente tenemos que referir estos detalles, porque es lo que van a calificarnos también, compactada al 100% de su densidad seca, y el ensayo usual para determinar estas características, que siempre deben escribirlo, referirlo en su ejercicio, es ¿no? Del ensayo Proctor modificado. Y también lo sabemos por teoría. Como ustedes sabrán, como ustedes recuerdan, la subbase es la que hemos determinado. Y aquí hay un error, si seguramente se han dado cuenta, debe ser 35 centímetros. Y la base debe ser de 20 centímetros. Es de 20 centímetros. Entonces es un problema de edición. Nosotros vamos a enviarle la diapositiva corregida. Eh, Saben, la base nos dan de dato, es 20 centímetros. Y la subbase es lo que hemos determinado y es 35. Este es un error, está mal. Esos dos valores. Y ahora vamos a la subrasante nuevamente. Tenemos que indicar el CBR, las características de este suelo, que es de arena malgradada. Y nuevamente nos lo indican en el enunciado. La compactación que debe realizarse, que se recomienda, es al 95%. Vamos a nuestra norma. Una vía arterial de tipo flexible. Bueno, disculpen, la subrasante, aquí nos indican que el del 95% debe estar al 95% de compactación, y para suelos, en este caso granulares, como es nuestro caso, debemos utilizar el ensayo Proctor modificado, ¿no? Es granular porque es una arena. Y básicamente eso, chicos. La altura, como les dije, la norma nos indica que debe ser mayor a 250 milímetros. Entonces, 30 centímetros es el valor que usualmente el ingeniero usa, que usualmente utiliza en sus ejercicios, y simplemente pueden colocar eso. El detalle sería que aquí en este formato se determina la subbase, la altura de la subbase. Nosotros sabemos por cultura general la altura de la capa de rodadura, que debe ser usualmente de 4 pulgadas o 10 centímetros. La base nos lo dan de dato, que es 20. La subbase hemos determinado con el valor SN, el número estructural. El número estructural. Y la subrasante es de 30 centímetros, como ya les indiqué. Y bueno, finalmente agradecerles su atención. Espero que haya sido de mucha ayuda toda esta información.